Imagínese usted permanecer casi un año encerrado en una caja, secuestrado. Esto le pasó a un joven empresario mexicano, un empresario con una niña recién nacida, un niño pequeño, un buen matrimonio, pero tuvo que padecer esta tragedia, tuvo que padecer esta grave angustia. Y ahora ha escrito precisamente un libro, precisamente sobre este tema. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Alberto de la Fuente y de la Concha, que nos ha traído este libro que se llama La Caja, crónica de un secuestro. Yo ya más o menos conozco los detalles. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron estas circunstancias que te llevaron a estar encerrado en una caja 290 días? Primero que nada, agradecerte abrirme el micrófono. Creo que es una historia que todos los mexicanos pues deben de conocer, porque tristemente pues no es la única, ¿no? Solo que pocos son los que después de vivir un evento tan traumático, pues la verdad es que se atreven a platicar un poco lo que les sucedió, ¿no? Y bueno, pues remontándome a ese día, fue el 14 de septiembre del 2016. Yo llevaba al niño al colegio, que en ese momento tenía 3 años y medio. Era pues un acuerdo que tenía con la mamá, que aparte a mí me encantaba pues esos 14, 15 minutos que tenía. Luego ya sabes que la vida te llena de compromisos, obligaciones, pero bueno, eran mis 15 minutos que yo tenía con el niño. Aparentemente todo era normal, ¿no? Lo llegué a depositar, gracias a Dios, al colegio, porque hubiera sido una tragedia que me hubieran interceptado con él en el vehículo. Y justo después de dejarlo, regresaba por la misma calle de siempre y sentí que había un tráfico inusual, ¿no? La verdad es que era una calle muy pequeña, estrechita, de doble carril, doble sentido, pero algo extraño sucedía, algo atípico, situación que tampoco me preocupó de más. Literalmente íbamos a vuelta de rueda y de pronto a lo lejos vislumbré en sentido opuesto una camioneta de la policía de doble cabina, batea. Lo único que puede ser que me extrañó es que dentro de subidos a la batea había 4 o 5 elementos, todos pues, vestidos de camuflaje, tapados, ¿no? Prácticamente toda la... pues parcialmente, ¿no? De alguna manera prácticamente no se les veía nada y estaban cargando lo que yo creo que eran cuernos de chivo, ¿no? Y estaban como en posición de alerta, pero tampoco me estremecí, uno porque, bueno, yo no tenía cuentas pendientes con la ley y tristemente, como lo digo muchas veces, pues este tipo de operativos se ha venido acrecentando ya en México desde hace algunos años, ¿no? Simplemente pensé, pues, por el tipo de auto en el que van o cómo van, seguramente van por una redada o algo, ¿no? ¿Iban detrás de ti en lo personal o fuiste una víctima aleatoria? No, fueron siempre... Ya sabían. Yo fui el target, cosas que supe hasta después de que recobré la libertad, de las pocas investigaciones realmente que hubo en la fiscalía, porque fue un delito que se persiguió desde un inicio y que yo complementé con una denuncia saliendo, que también eso pues también es raro, ¿no? Supimos que durante 6 meses me estuvieron siguiendo este grupo delictivo, ¿no? Entonces estamos hablando de una organización criminal pues bastante robusta, ¿no? Una vez que te amenazaron, pretendieron que eran policías o simple y sencillamente ¿cómo fue que te secuestraron? Pues hubo un momento donde los 2 vehículos estuvieron casi a la par y en ese momento oí cómo se prendían unas torretas y el vehículo hizo una maniobra como de experimentado corredor de automóviles y prácticamente me cerró el paso, es decir, no fue un retén, sino que ellos directamente vinieron por mí. Al principio, por supuesto, pensé que seguramente iban por el automóvil de adelante o el de atrás, nunca pensé que yo iba a ser el objetivo, ¿no? Y en eso volteé ya con más calma, digamos, y vi estos hombres apuntándome con sus armas largas, y en ese momento se disipó la duda, pero dije, bueno, seguramente se están confundiendo, están arrestando. Pensando que eran policías? Hasta ese momento sí. ¿No? Yo soy abogado, aunque no ejerzo,
y de hecho empezaron a haber una violación al debido proceso desde el minuto 1, ¿no? Yo decía, bueno, en algún momento pues me tienen que decir por qué me están deteniendo. Yo aparte iba en una camioneta que iba solo, mi coche no tenía ningún tipo de blindaje, pues, la verdad iba completamente vulnerable. Cuando veo las armas largas apuntándome, dije, a ver, no vaya a ser alguna tontería que pueda hacer que ellos empiecen a disparar o algo, entonces decido yo salir por propio pie, y ahí es cuando me intercepta el conductor, que también se baja y me lleva a la parte posterior de la camioneta. ¿Dejaron el coche abandonado ahí? Dejaron mi coche abandonado, sí. Me pasan a la camioneta de policía. ¿Cómo es que te ponen en una caja? ¿Qué pasó ahí? La verdad, estuve poco tiempo en la camioneta de la policía. De hecho, ahí es cuando ya me di cuenta que esto no era un arresto, por las razones antes mencionadas, y aparte de que me ponen unas esposas, me ponen unos gogles donde están como pintados y yo ya no puedo ver absolutamente nada, pero lo que realmente me mortificó es que me ponen unos audífonos de diadema donde empiezan a salir narcocorridos a toda intensidad. Entonces en ese momento digo, esto es todo, menos una detención, ¿no? Y estoy en ese vehículo un par de minutos y luego me cambian a otro. Yo presumo que ya era un vehículo pues de civil, ¿no? El trayecto, aunque yo ya estaba bloqueado de mis sentidos, calculo fue como de 40 minutos y es donde me llevan a esta casa de seguridad, donde al final no puedo verlos, no puedo oírlos, insisto, eran muy profesionales, y me meten a esta pequeña caja de unos 50 por 2, donde no puedo ver la luz del sol nunca y donde me tienen ahí metido 290 días. ¿Cómo ibas al baño? ¿Cómo te alimentabas? ¿Cómo se hacía eso? Pues mira, la caja estaba perfectamente hecha para mantener a un ser humano en cautiverio, aunque tenía lo mínimo. Por supuesto no tenía una bañera, no tenía un excusado, tenía pues, muy escaso mobiliario, realmente no cabía, yo hacía así y mi mundo acababa, ¿no? Entonces al principio tenía una colchoneta muy delgadita, tenía artículos de necesidad básica, pasta de dientes, cepillo, unos Kleenex, por ejemplo, y luego tenía una especie de termohielera, donde era pues, el lugar donde iba a hacer mis necesidades. Al principio me daban 3 alimentos al día, no, obviamente no abundantes, muy ricos en nutrientes, ¿no? De alguna forma, pues lo que querían era... Querían conservarte la mercancía, sano, sí. ¿no? Y con el paso del tiempo fueron apretando y apretando y apretando al punto de que los últimos meses me quitaron absolutamente todo, menos la termohielera, y ya dormía en el piso. En un principio ellos me dieron una especie de uniforme carcelario que también me quitaron. Entonces los últimos meses dormía completamente encuerado, con un plato de frijoles al día, y todo el tiempo martirizado con estos narcocorridos 24/7. Una forma de tortura, me imagino, ¿no? Pues mira, hubo violencia física, pero la violencia psicológica Peor. fue, la verdad, insoportable, ¿no? Hoy en día sé, por lecturas que he hecho después de esta vivencia, que casi se asemeja a un entrenamiento que le hacen a las fuerzas elite de la guerrilla o de la guerra, ¿no? Que se llama SERE, ¿no? ¿No padeciste el síndrome de Estocolmo? ¿No te identificaste con tus secuestradores? Fíjate que este secuestro fue muy atípico porque no se pudo dar el síndrome de Estocolmo porque nunca hubo casi interacción. Yo no hablé con nadie durante 290 días. La manera de establecer comunicación con ellos era a través de cartas que yo podía mandarles, y ellos a su vez me contestaban con comunicados a computadora, ¿no? A ese nivel de profesionalismo para que yo en algún momento no pudiera identificar el tipo de letra, ¿no? Y los vi hasta 4 meses después, ¿no? Que ellos me dieron un reglamento muy estricto, y a los 4 meses que ya me empecé a envalentonar un poco, los empecé a retar, porque al principio lo que más miedo me daba era volverlos a encarar, ¿no? Claro. Y a los 4 meses entran, pero vestidos con trajes bacteriológicos blancos, como los que vimos mucho ahora en la pandemia, con la cara completamente cubierta con un respirador. Entonces, en realidad, fue un
un cautiverio de soledad. Claro. ¿Cómo recuperaste la libertad? Mediante un pago. Un pago. Tristemente, Sí. aunque la autoridad estuvo enterada desde un inicio y en ese momento contábamos con una fiscalía especializada que gozaba de pues, muy buena reputación y un muy buen fiscal, pues los delincuentes siempre estuvieron 5 pasos con la delantera, ¿no? ¿Por qué te decidiste a escribir este libro? Lo decías, es más común de lo que se piensa, solo que nadie lo denuncia, nadie tampoco quiere pues hablar siquiera del tema. Además debe tener una carga emocional muy fuerte, pero además pues quedas, me imagino que atemorizado. ¿Qué te decidió a que tenías que hablar sobre el tema, escribir sobre el tema? Tú bien lo dijiste, yo cuando me sucede esto tenía una bebé de 1 año y un niñito de 3 años y medio. Y muchísimas veces dentro de mi cautiverio dije, si yo salgo y si yo sobrevivo, porque obviamente lo dudé, yo me morí 1000 veces ahí dentro o más, al menos mentalmente, ¿no? Y yo siempre me prometí que si lograba recuperar mi libertad, mis hijos conocerían de mi propia boca por qué su papá de pronto se desapareció de sus vidas, ¿no? Y en pandemia me atreví ya, creo que fue el momento idóneo, ya no había pretexto. Aparte tenía que pasar cierto tiempo para que yo me cauterizara de cierta manera y me enfrentara nuevamente a mis demonios. Y de pronto, pues en este cautiverio ahora mundial, me di cuenta que mi libro podía servirle a muchísima gente, ¿no? Porque es una manera de enseñar que sí se puede salir adelante después de sufrir algo tan terrible, ¿no? Ni siquiera encaja para alguien que haya sufrido algo similar a lo mío, ¿no? Y para mí, obviamente, escribirlo pues, fue una catarsis, me ayudó mucho más que cualquier psicólogo o psiquiatra, porque casi me enfrasqué 3 años, ha sido el proyecto personal, pues puede ser más importante de mi vida, ¿no? El libro se editó en España, lo acabas de presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Por qué en España y cuál fue la reacción del público cuando lo presentaste aquí en México? Fíjate que hay un antecedente, también en pandemia, me pidió Saskia Niño de Rivera y Manuel López San Martín que contribuyera en un libro que ellos sacaran que se llama El secuestro en México, el infierno tan temido, mi historia. Y lo pensé mucho porque de alguna manera pensé que iba a competir contra mi propio libro. Pero dije, bueno, si yo también quiero difundir que estas cosas suceden en México y tengo que abrir conciencia para que exijamos a las autoridades que esto es mucho más importante que traer Tesla, ¿no? Claro. Y entonces... Veo que hay un prólogo de Saskia Niño de Rivera y también uno de Silvia Cherem, quien es también una escritora que yo quiero y respeto mucho. ¿Qué dicen ellos, qué dicen ellas acerca de este evento? No, bueno, Saskia estaba impactada, también me ha dado un micrófono impresionante. Y le han tocado muchos casos muy difíciles a Saskia, sí. Y la sorprendió de sobremanera, precisamente porque es un secuestro muy distinto a la mayoría, ¿no? Y sobre todo por los temas de duración, que yo creo que al menos los denunciados son de los más largos de México. Y Silvia, que yo la conocí después de leer un libro que se llama Ese Instante, la contacté y desde el principio, la verdad, se portó increíble. Y me dijo, de todas las historias que yo he tenido que comunicar, que redactar, la tuya es impresionante, ¿no? Entonces hemos hecho muy buena amistad con las dos. Yo quiero agradecerte, Alberto de la Fuente y de la Concha, por invitarnos a leer La Caja, crónica de un secuestro de 290 días. Te agradezco tu valentía y te agradezco que compartas esta historia, porque yo creo que sí nos puede ayudar a entender lo que es importante en la vida. Gracias. Gracias a ti. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.